Estimada sección, les doy la bienvenida a nuestra primera cápsula de estudio de la unidad de estadística. En este video aprenderemos a crear tablas dinámicas para datos discretos como continuos y algunas representaciones gráficas. Para ello, trabajaremos con la siguiente situación. Las autoridades del Servicio de Salud Pública desean estudiar cómo se relaciona el índice de masa corporal de niños y niñas con las variables tiempo dedicado al ejercicio físico y consumo de calorías. Para ello, se selecciona una muestra de 350 niños y niñas en edad escolar provenientes de distintos tipos de colegios y niveles socioeconómicos. Los datos sobre tiempo semanal dedicado al ejercicio físico, consumo diario de calorías, índice de masa corporal, tipo de colegio y rendimiento escolar se presentan en la hoja de resultados. Utilizando la información de los resultados, conteste las preguntas asociadas. Ahora nos dirigiremos a la hoja de resultados, la cual se encuentra acá abajito. Si se fijan, dice resultados. Hacemos clic con el mouse aquí, tenemos esta nueva hoja de cálculo, la cual, como ya se mencionó, posee la información obtenida de una muestra de 350 estudiantes. El problema 1 consiste en clasificar las variables que tenemos en nuestra base de datos. En esta ocasión, estas variables que tenemos aquí. Este problema obviamente lo realizarán de forma autónoma, teniendo su retroalimentación luego de terminar esta cápsula. El problema 2 consiste en construir una tabla de frecuencias que incluya, ¿cierto?, la frecuencia absoluta y relativa para la variable rendimiento escolar. Entonces, primero vamos a generar una tabla dinámica con la que podremos ordenar todos los datos que tenemos a disposición. Para eso, vamos a seleccionar toda nuestra base de datos. Tenemos dos posibilidades. Si hacemos clic en nuestra primera casilla, podemos utilizar las teclas de nuestro teclado Control y Shift y presionar una vez la tecla hacia la derecha, la flechita, y una vez la flechita hacia abajo, y ya hemos seleccionado todos los datos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que con nuestro mouse hagamos clic en la primera casilla y nos vayamos moviendo por nuestra base de datos hasta seleccionar todos los datos de nuestra base. Hasta aquí. Luego de esto, nos vamos a ir a la parte superior de nuestro archivo, donde dice insertar. Hacemos clic aquí y nuevamente haremos clic donde dice tabla dinámica. Al hacer esto se abre esta nueva ventana, en donde esto que está aquí seleccionado son justamente todos nuestros datos y además tenemos la opción de elegir dónde queremos colocar esta información, esta tabla dinámica. En esta ocasión vamos a mantener una nueva hoja de cálculo. Hacemos clic en aceptar y se abre, si se fijan, una nueva hojita de cálculo en este archivo donde dice hoja 1 y tenemos un cuadro blanco, ¿cierto? Y en la parte derecha tenemos una pestaña en donde aparecen todas nuestras variables. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la variable rendimiento escolar. Para ello haremos lo siguiente. Primero, haremos clic donde dice rendimiento escolar y manteniendo el mouse apretado, bajaremos esta variable a donde dice filas. Si se fijan, aparecen todas las posibilidades que en este caso son alto, bajo y medio. Luego de eso, haremos clic nuevamente en nuestra variable y bajaremos nuevamente la información, pero ahora nos dirigiremos donde dice valores. Estos valores que aparecen aquí son justamente las frecuencias que estamos buscando. Para ello, en este caso como nos están pidiendo solamente dos frecuencias, que es la frecuencia absoluta y relativa, tendremos que bajar esta variable dos veces a la parte de valores para tener dos frecuencias. En este momento, si se fijan, aparecen dos listados de números exactamente iguales. Nosotros los vamos a modificar. Primero, nos vamos a fijar, ¿cierto? Que aquí en esta primera columna dice cuenta de rendimiento escolar. Vamos a hacer doble clic, donde sale este título, y se abre esta nueva ventana. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración de aquí? En esta primera casilla, en esta primera parte, ¿cierto? Debe estar seleccionada la parte donde dice recuento. ¿Ok? Y si nos vamos a mostrar valores como, no debería haber nada, simplemente decir sin cálculo. Si eso es así, podemos apretar aceptar. Si no, por supuesto, tenemos que dejarla en estas condiciones. ¿Esto qué quiere decir?
que estos numeritos que aparecen aquí son justamente la frecuencia absoluta. Por lo tanto, perfectamente en esta celda, en vez de que diga cuenta de rendimiento escolar, podemos transformar esto a que diga F absoluta. Y enter. De esa forma ya sabemos que esta es la frecuencia absoluta. Ahora realizaremos la siguiente columna. Recuerden que en este momento son los mismos valores, o sea, está representando la frecuencia absoluta, pero queremos que represente la frecuencia relativa. Para ello, haremos doble clic nuevamente en el título, ahora sí, de esta columna, aparecerá nuevamente esta ventanita de configuración y vamos a realizar un pequeño cambio. Aquí mantendremos lo que dice aquí, recuento, no vamos a cambiar nada aquí, pero donde dice mostrar valores como, buscaremos en este listado donde diga porcentaje del total general. Hacemos clic aquí y aceptar. Si se fijan ahora aparece en forma de porcentaje. No tenemos ningún problema, lo podemos dejar así o también podemos seleccionar con nuestro mouse todas las casillas. Nos vamos a donde dice inicio y en la parte central de nuestro archivo dice porcentaje, si se fijan. Hacemos clic aquí y lo podemos cambiar a que diga general. Entonces, si se fijan, ya se transformó a nuestros números decimales que estamos acostumbrados ya a ver. ¿Qué podemos hacer? En el título, ¿cierto? Podemos cambiar esto a que diga F relativa. De esta forma podemos identificar nuestra frecuencia. Ahora, si se fijan, las columnas están un poco más grandes que otras. Lo que podemos hacer aquí es ir donde dice análisis de tabla dinámica y actualizar. De esa forma ya tenemos un poquito más ordenado esto. ¿Qué podemos hacer ahora? Recuerden que esta información la vamos a utilizar. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a copiar la información. Para eso hacemos clic en inicio, copiar. Y esta información, esta tablita, la vamos a llevar a nuestra hoja de resultados. Vamos acá, resultados. Y podemos hacer clic, por ejemplo, aquí. Y vamos a pegar la información. Pero para pegarla no la vamos a pegar simplemente como lo hacemos normalmente en un archivo, sino que vamos a hacer clic donde dice pegar y buscaremos la opción que diga pegar valores. Hacemos clic aquí y tenemos nuestra tabla dinámica, en este caso fue pegada solamente con valores para poder eliminar cualquier tipo de problemas con algún cálculo que en un futuro vayamos a realizar. Tenemos nuestra tabla, inclusive esto lo podemos después mejorar en la parte visual simplemente. Aquí si se fijan aparece colocar bordes, podemos colocar esto, aparecen en bordes, incluso podemos estas tres casillas las podemos pintar de otro color si queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes esto queda a disposición de ustedes. Listo, tenemos la primera tabla de frecuencias unidimensional. Ahora vamos a realizar el gráfico de barras que les corresponde a esta tabla. Como es un gráfico de barras, aquí tenemos que decidir con qué frecuencia vamos a trabajar. Por lo general se trabaja con la frecuencia absoluta. Para eso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar con nuestro mouse, hacer clic donde dice alto, medio y bajo, ¿cierto? Vamos a mover nuestro mouse, o sea, vamos a seleccionar estas 6 casillas y vamos a dirigirnos donde dice insertar nuevamente. Ahora en la parte central, si se fijan, aparecen algunos tipos de gráficos. Vamos a buscar el más básico, que es el gráfico de barras, que es nuestro primer icono que aparece aquí, y podemos hacer clic en el primer gráfico que aparece en 2D. Hacemos clic, si se fijan se generó nuestro gráfico inmediatamente. ¿Qué lo queremos realizar en este gráfico? ¿Qué modificaciones? De partida, el título. Siempre un gráfico debe llevar un título para que sea una buena forma de presentar las cosas que estamos haciendo. Recuerden que el gráfico va a presentarse y representar la información que tenemos. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que estamos representando aquí? Nuestro rendimiento escolar. Por lo tanto, vamos a escribir esto, rendimiento escolar. Eso por un lado. Incluso aquí en esta tabla donde dice etiqueta de filas, también podremos cambiarlo a rendimiento escolar, ¿okay? O simplemente rendimiento. Además de esto, podemos también modificar el tamaño, podemos cambiar de color nuestras barritas, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, lo que vamos a
agregar a este gráfico van a ser los nombres de los ejes. Aquí donde aparece este símbolo más, podemos hacer clic. Y si se fijan, aquí aparece un listado de posibilidades donde las podemos tiquear. Vamos a hacer un ticket en donde dice títulos del eje. Si se fijan, aparecen estos nuevos, estas nuevas partecitas donde dice el título del eje. Esto lo podemos modificar. Para eso, hacemos clic donde dice título de eje. Podemos, esto cierto, seleccionarlo. Y aquí nuevamente quizás podemos escribir rendimiento escolar. Y aquí podemos colocar, ¿cierto?, la frecuencia absoluta. ¿Qué es nuestra frecuencia absoluta en este caso? Número de estudiantes. ¿Okay? De esa forma ya tenemos nuestro primer gráfico. Entonces podemos modificar el tamaño para que quede de mejor forma o agrandarlo, depende de cada uno de ustedes. Ahora trabajaremos con el tercer problema. Y el tercer problema dice lo siguiente. Construya una tabla unidimensional de distribución de frecuencias absolutas que resuma la información con respecto a la variable IMC, es decir, la variable que se encuentra en la columna C. ¿Okay? Si se fijan, aquí tenemos un lugar para nuestra tabla. Aquí tenemos que calcular el máximo, el mínimo, el rango, el número de intervalos y la amplitud de nuestra tabla que vamos a obtener. ¿Okay? ¿Con qué fin? Con el fin de poder generar una tabla en donde, si se fijan, esta variable aparecen estos números decimales. Recuerden qué tipo de variable es. Vamos a generar intervalos que nos ayuden a poder ordenar de mejor forma nuestra información. Entonces, vamos primero a calcular el mínimo. Para esto vamos a utilizar una de las funciones que tiene este software, que es identificar cuál es el mínimo de un conjunto de números. Para eso vamos a escribir lo siguiente. Igual mínimo, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar toda la columna del índice de masa corporal. Para eso tenemos dos posibilidades, o lo hacemos a manito, ¿cierto?, con cada uno de ellos, manteniendo el mouse apretado, o simplemente podemos hacer clic en la letra C de nuestra columna arriba y se selecciona toda la columna. Si se fijan, aquí dice C, C. Cerramos paréntesis y enter. Y tenemos nuestro valor mínimo en el índice de masa corporal. Podemos hacer lo mismo con el máximo, pero ahora vamos a aplicar otra función que será igual max, de máximo, abrimos paréntesis, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Seleccionamos toda la columna C, cerramos paréntesis y enter. Y ya tenemos, ¿cierto?, nuestro máximo. Ahora, el rango, para que recordemos, ¿cierto?, consiste en la resta entre el máximo valor y el mínimo valor de nuestro listado de datos. Es decir, vamos a restar el 31 con el 19,3. Lo podemos hacer con calculadora, no hay ningún problema, pero en este caso, como estamos ocupando Excel, vamos a realizar la resta aquí mismo. Vamos a primero colocar el signo igual, vamos a hacer clic en nuestro 31 menos y hacemos clic en nuestro 19,3. Si se fijan, aquí aparece una resta en donde salen los nombres de las casillas. No sale el valor, sino que los nombres de las casillas. Apretamos Enter y tenemos nuestro rango. Luego, el número de intervalos. Para ello, utilizaremos la regla de Sturges, que nos dará un valor, lo más probablemente decimal, ¿cierto?, en donde vamos a utilizar solamente la parte entera. Para ello lo vamos a hacer en una casilla distinta, simplemente aquí vamos a colocar igual, y la regla de Sturges decía lo siguiente, que deberíamos realizar una suma entre 1 más 3.3, ¿cierto?, multiplicado por el logaritmo, o sea, vamos a escribir log. Si se fijan, aparece un listado de logaritmos, solamente vamos a utilizar el primero, abrimos paréntesis, y aquí vamos a colocar el total de datos que tenemos en nuestra variable, que son 350 datos. Cerramos paréntesis y enter. Y tenemos este listado, ¿cierto?, esta cantidad de intervalos. Obviamente, repito, no podemos generar 9,39 intervalos o 9,4, sino que solamente vamos a generar la parte entera, es decir, 9. Es por ello que en esta casilla vamos a escribir el número 9.
Listo, tenemos el número de intervalos. Ahora, para finalizar, necesitamos una de las cosas más importantes, que es la amplitud de cada uno de los intervalos que vamos a tener. Para ello vamos a hacer una división entre el rango y el número de intervalos. Damos Enter y tenemos que la amplitud de cada intervalo va a ser 1,3. Esa información la vamos a utilizar. Ahora nos vamos a ir a la hoja 1 para generar nuestra tabla dinámica. Aquí aún está, ¿cierto?, nuestra tabla con rendimiento escolar. La vamos a borrar para generar nuestra tabla de índice de masa corporal. Para eso, o borramos todo, o también podemos, a partir de nuestra pestaña que está en el lado derecho, hacemos clic donde dice rendimiento escolar y podemos quitar campo. Lo mismo vamos a hacer con todas las frecuencias que teníamos aquí. Listo. Si se fijan, nuestra tabla dinámica está vacía. Vamos a ir entonces con nuestro índice de masa corporal. Hacemos clic donde sale nuestra variable. La vamos a bajar a filas. Apareció un listado gigantesco, si se fijan, de números. Lo vamos a, obviamente, esto a reunir en intervalos, recuerden. Luego vamos a generar las frecuencias. Frecuencia absoluta. Vamos a hacerlas todas. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Y frecuencia relativa acumulada. De ahí la vamos a ir cambiando cada una de ellas. ¿Qué es lo primordial? Obtener nuestros intervalos. Entonces, vamos a hacer clic en la primera casilla de nuestro listado, pero vamos a hacer clic derecho. Si se fijan, en una de las posibilidades dice agrupar. Hacemos clic en agrupar y aparece esta nueva ventanita pequeña en donde dice comenzar en, terminar en y por. Este por es justamente la amplitud. Aquí entonces vamos a colocar 1,3. Hacemos clic en aceptar y si se fijan, se generaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos, donde el valor más pequeño es 19,3, que era nuestro mínimo, y el máximo el 31. Listo, ya tenemos la primera parte completada de nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a trabajar con las frecuencias. Recuerden, vamos a ir cambiando cada una de ellas. Aquí nos vamos a fijar que diga recuento, recuerden, ¿sí? Esta es la frecuencia absoluta. Hacemos doble clic. Si se fijan, aquí dice suma. No, tiene que decir recuento. Nuestros valores como sin cálculo. Ningún problema. Aceptar. Si se fijan, obviamente los valores cambiaron y aquí ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, en donde la suma total nos da 350. Por lo tanto, aquí podemos cambiarle, ¿cierto?, nuestra frecuencia, el nombre, frecuencia absoluta. Listo. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente frecuencia. Aquí podemos anotar la frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo. Vamos a hacer doble clic a esta frecuencia. Nuevamente que diga recuento. Nos vamos a ir ahora a mostrar valores como para modificar esta parte. Y vamos a buscar donde diga total en. Total en. Aquí está. Hacemos clic en aceptar y tenemos ahora nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si se fijan, se va sumando cada una de las frecuencias. Cambiamos nuevamente el nombre de esta frecuencia. F absoluta acumulada. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente frecuencia. Doble clic, ¿cierto?, en nuestro título. Nuevamente que diga recuento. Nos vamos a mostrar valores como, y ahora esta frecuencia puede ser la frecuencia relativa. Para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos con el rendimiento escolar. O sea, vamos a buscar el que diga porcentaje del total general. Hacemos clic aquí, aceptar, y ya tenemos nuestra frecuencia relativa, que en este momento está en forma de porcentaje. Ningún problema. Entonces esto lo vamos a cambiar. Aquí diga F relativa. Y enter. Y por último, esta última frecuencia, que sería nuestra frecuencia relativa acumulada. Hacemos doble clic y diga recuento, recuerden esto, mostrar valores como, pero ahora vamos a buscar el que diga porcentaje del total en. Porcentaje del total en. Aquí está. Hacemos clic, aceptar y ya tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. La vamos a cambiar. F
relativa acumulada. Listo. Además de eso, recuerden que esto lo podemos cambiar. Si seleccionamos todos estos numeritos y nos vamos a la parte central, dice porcentaje, si se fijan, lo vamos a cambiar a que diga general. Y ahí tenemos nuestros porcentajes donde incluso podemos hacer lo siguiente. Cada uno de estos números tiene cantidades distintas de números decimales. Podemos ordenarlos. Para eso, en la parte de abajo donde aparece el general, aparecen algunos símbolos. Vamos a trabajar con estos dos que aparecen en la parte derecha, con estas flechitas. Uno es para aumentar la cantidad de decimales y el otro es para disminuir la cantidad de decimales. Si se fijan, queda todo mucho más ordenado. ¿Cuántos decimales se necesitan que estén visibles? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque si hacemos clic en una de las casillas, si se fijan aparece el valor completo. Solamente aquí está el observable. Listo, tenemos nuestra tabla terminada. Recuerden aquí hacer clic en análisis de tabla dinámica y actualizar para que quede más ordenadito. Vamos a copiar esta tabla. Bueno, aquí también vamos a cambiar la variable, ¿cierto? Que diga IMC, mejor. Seleccionamos toda nuestra tabla con nuestro mouse. Toda. Copiamos. ¿Sí? En inicio, copiar. Nos vamos a la hoja de resultados. Bajamos a donde está nuestra tabla, nuestra casilla para poner la tabla. Y aquí recuerden, vamos a pegar, pero un pegado especial. Será pegar valores. Hacemos clic aquí y tenemos ya nuestra tabla dinámica, ¿cierto? Con respecto a la variable IMC. Ahora, si se fijan, nuevamente están en valores decimales, pero los podemos cambiar también, no hay ningún problema. Aumentar o disminuir la cantidad de decimales depende de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y lo mismo que siempre, podemos aquí colocarle bordes si queremos, pintar nuestra parte superior de la tabla. ¿Sí? Podemos colocarle otro color si queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Negritas, lo que sea. ¿Sí? Listo, tenemos una tabla dinámica con intervalos. Tenemos los intervalos, frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Ahora, para finalizar, generaremos un gráfico que va a representar esta tabla dinámica. Como es con intervalos, vamos a realizar un histograma. Pero este histograma lo tenemos que realizar desde nuestra tabla dinámica, no desde la base de datos que tenemos en la parte izquierda. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de realizarlo. Lo vamos a hacer en esta oportunidad con respecto a la tabla dinámica, la tabla construida. Para ello, nuestro Excel lamentablemente no está capacitado para realizar un histograma desde esta clase de datos, pero vamos a hacer una pequeña pillería. Vamos a construir un gráfico de barras y lo vamos a transformar en un histograma. Para eso, seleccionamos todos nuestros intervalos y las frecuencias absolutas, nos vamos nuevamente a donde sale nuestro gráfico en 2D y tenemos ya nuestro gráfico de barras. Pero recuerden, vamos a hacer un histograma. Entonces, vamos a hacer clic derecho en cualquiera de las barritas que tenemos aquí y va a aparecer esta pequeña pestaña. Vamos a hacer clic donde dice dar formato a serie de datos y se abre esta nueva pestañita que tenemos en la parte derecha. Aquí aparecen porcentajes, si se fijan dice superposición de series y ancho del rango. Este ancho del rango lo vamos a cambiar. Y en vez que diga este porcentaje le vamos a colocar 0. Apretamos Enter y si se fijan, estas barritas se juntaron generando justamente un histograma. ¿Okay? Como es un histograma, tenemos que hacer algunas modificaciones. Recuerden el título, ponerle nombre a los ejes, etcétera, etcétera. Primero, para que se noten las barritas, porque en este momento es un solo color, vamos a seleccionar a cualquiera de las barritas, nos vamos a ir donde dice formato, acá arriba, y podemos cambiarle color, podemos ponerle contorno, que en este caso le voy a poner un contorno negro, simplemente para que se vea. O sea, podemos colocarle un color morado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sombras, un montón de cosas más. Y vamos a modificar el título, recuerden, en este caso es IMC. Y además de eso, vamos a generar los títulos de los ejes. Recuerden, hacemos clic
aquí donde sale este símbolo más, cliqueamos donde dice títulos del eje y escribimos aquí los títulos. En este caso aquí sería el IMC, ¿cierto? Y aquí el número de estudiantes, al igual como el gráfico anterior. Número de estudiantes. Y listo. Ahora, si se fijan, los intervalos se ven de esta forma porque el gráfico está bastante pequeño, pero lo podemos alargar o agrandar, como ustedes quieran, y ya tenemos los intervalos de mejor forma. ¿Ok? Con esto hemos dado por terminada nuestra primera cápsula. Espero que hayan entendido. Si es que no alguna parte ha quedado un poco enredada, recuerden que pueden poner pausa, retroceder y volverlo a ver. O directamente le pueden preguntar a su docente de laboratorio para que les ayude a poder resolver algunas dudas con algunos detalles con respecto a este software. Que estén muy bien. Chao, chao.